Ahí vamos a compartir pantalla. Ya. Entonces, para el problema 1, nos dice, el sistema de la figura muestra una cuerda de densidad lineal mu y una longitud L, cuyos extremos están fijos. ¿Ya? Por el lado izquierdo está conectada a un generador de ondas G, anclado a la superficie que envía ondas con frecuencia Fg. ¿Ya? Y por el otro lado derecho pasa por una polea ideal en un punto P, que luego de pasar por la polea a la cuerda se le cuelga un balde de masa M, la cual contiene una masa M minúscula o sea, de agua. ¿Ya? Entonces aquí vemos el esquema y nos están pidiendo determinar la velocidad de propagación de la onda que viaja por la cuerda en función de la densidad lineal, la masa del balde y la masa del agua, y asumiendo que el peso de la cuerda es despreciable. Entonces, tenemos que recordar cómo nosotros calculamos la velocidad de propagación en una cuerda, ¿cierto? Y para eso nosotros tenemos nuestra fórmula, la cual nos decía que la velocidad de propagación era igual a la raíz de la tensión sobre la densidad lineal de masa, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Ya. Sí. Entonces, el esquema nos dice que existe una cuerda, la cual está sujeta a una polea, y la polea desvía la cuerda hacia donde hay un balde, donde el balde tiene masa M, y tiene agua el balde, cuya masa es M, ¿ya? Entonces, ¿qué nos faltaría en nuestra fórmula para hallar nuestra velocidad de propagación? Sería la tensión. La tensión aquí corresponde a la fuerza que está ejerciéndose acá, en la parte final de la cuerda, donde se están generando la onda. ¿Cómo nosotros vamos a saber esto? Si nosotros nos dan la fuerza que se está generando acá en este sector, vamos a tener que la fuerza que se está ejerciendo hacia abajo va a ser la misma fuerza que se está ejerciendo hacia acá. Por lo tanto, nuestra tensión correspondería ¿a qué correspondería nuestra tensión en este caso? ¿Al peso del balde? Al peso del balde. ¿Qué más? ¿La masa del agua? Ya, más la masa del agua. Y faltaría, Por G. claro, todo esto lo multiplicamos por G. Entonces, teniendo esto en consideración, podemos nosotros llegar y calcular la velocidad de propagación en los datos que nos piden expresar, porque es la densidad lineal de masa, la masa del balde y la masa del agua. Entonces, como nosotros ya conocíamos nuestra fórmula, dejamos que nuestra velocidad de propagación corresponde a m mayúscula más m minúscula por g sobre la densidad lineal de masa, ¿ya? Entonces ahí estaría respondida lo que es la A. Entonces, siguiendo con la B, nos dice que sabiendo que el oscilador solo puede emitir ondas de frecuencias constantes, nos piden obtener una expresión para la tensión de la cuerda, para los cuales aparecen nodos, o sea, nodos normales de oscilación en la cuerda, ¿ya? Entonces nos están pidiendo buscar una expresión para nuestro valor de T, nuestra tensión, para los cuales nos diga qué tensión hay dependiendo de la cantidad de nodos que existen en la cuerda. ¿Me permiten un segundo? Que me están llamando y es mi abuela, así que debe ser urgente.
Ya he vuelto, sorry la interrupción, chicos. Compartir. Ya, ¿Se ve todo bien de nuevo? ¿Se ve bien la cámara? Sí, sí. Ya. ¿Todo bien, bro? Sí, todo bien, gracias. Ya, buenísimo. Ya, entonces nos pedían calcular una expresión para la tensión en la cual nos diga qué tensión voy a tener en distinta cantidad de nodos que va a tener mi cuerda, ¿ya? Entonces tenemos que despejar un T que depende de un N, ¿ya? De un N y nosotros vamos a calcular este tipo de, esta frecuencia dependiendo de nuestra cantidad de nodos. Entonces, tenemos que en las cuerdas, nuestra frecuencia de nodos normales de oscilación, para una cuerda finita, fija, en sus extremos, la tenemos dada como N, V, 2L, ¿cierto? Para todo lo que son N en los naturales, ¿cierto? Nosotros teníamos esta función para la parte de cuerdas cuando estaba fijada en ambos extremos, ¿cierto? Entonces, dada la expresión que habíamos calculado antes, tenemos que la velocidad de propagación es igual a la raíz de la tensión sobre densidad lineal de masa. Y nosotros acá también tenemos la velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a despejar t en primer lugar. Entonces vamos a estar despejando t, lo cual nos quedaría v cuadrado, todo esto por mu igual a t, ¿cierto? Entonces aquí nosotros ya tenemos una expresión que nos da una tensión dependiendo de la velocidad de propagación y dependiendo de nuestro mu. Entonces, con lo que tenemos acá arriba, sobre respecto a las frecuencias, de lo que son las frecuencias en distintos nodos, vamos a despejar lo que es nuestro V, ¿cierto? Entonces, lo que nos da que 2L por la frecuencia en cierto nodo sobre N es igual a la velocidad. Entonces, teniendo esta fórmula de acá, esta fórmula de acá, nosotros las vamos a juntar y vamos a tener que nuestra expresión de la tensión, que depende de la cantidad de nodos que existan en la cuerda, que se generen en la cuerda, vamos a tener que 2L, vaya para allá, 2L por la frecuencia, Fn sobre la cantidad de nodos que se generen, todo esto al cuadrado, por mu. Entonces, nuestra tensión, que depende de la cantidad de nodos que existan, aquí, va a ser la expresión dada aquí, que son la unión de las dos fórmulas que hayamos sacado nosotros previamente y recordado de la materia, cuando tenemos una cuerda fijada en ambos extremos. Por lo tanto, aquí la tensión correspondiente a un, no sé, a un X nodo, aquí simplemente reemplazamos la cantidad de nodos por nuestro n y nos va a dar la tensión en cierta cantidad de nodos, ¿ya? Entonces esta sería que es la respuesta B. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Si tienen duda, acuérdense de pararme nomás. Todo claro. Ya, perfecto. Entonces, en la C nos dicen que en cierto instante se realiza una perforación en el fondo del balde, de manera que comienza a perder agua. Nos están pidiendo determinar los valores de masa de agua para los cuales aparecen los nodos normales de oscilación de las cuerdas. Considere que el balde contiene inicialmente 1 kilogramo de agua, que la densidad lineal de masa es 0,2 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro, o sea, que el largo son 2 metros, que la frecuencia fundamental es 120 hercios y que m, es decir, la masa del balde es 0,2 kilogramos y que g es 10 metros sobre segundo cuadrado. No sé cómo le estarán haciendo ustedes los laboratorios, si es que se lo están haciendo obviamente, pero recuerdo que había una experiencia en el cual nosotros teníamos un dispositivo que hacía vibrar una cuerda
Gracias. Nos hacía vibrar una cuerda que estaba fijada aquí en otro extremo, ¿ya? Y mientras aumentaba la vibración, se iban de repente desapareciendo los nodos que se formaban, o se iban haciendo, no se veían apreciables los nodos correspondientes que se veían, o sea, realmente se veía así. Entonces, esto es como cuando se formaba un nodo, por decirlo así, se veía claramente dependiendo de la frecuencia que se hacía. Pero en esa transición de frecuencia a frecuencia para generar un nodo, esto se veía todo distorsionado. Entonces, ¿qué nos piden acá? Es exactamente lo mismo, que la tensión va a ir disminuyendo, manteniendo la misma frecuencia, a tal manera de que en ciertos puntos se van a ver perfectamente estos nodos, ¿ya? Van a ver, no sé, pues 3 armónicos, 2 armónicos, 1 armónico o así, ¿ya? Entonces nos están pidiendo para qué masa de agua va a producir una tensión tal de que se puedan apreciar perfectamente los armónicos y cuántos armónicos se aprecian, ¿ya? Entonces, tomando la expresión que habíamos calculado en A, o sea, la expresión de la tensión que habíamos calculado en A, y la expresión o sea, perdón, en B, y la expresión obtenida en A, vamos a obtener lo siguiente, la cual tenemos que la tensión, que es M más M chica por G, es igual a los 2L por Fn, que le habíamos llamado, sobre n al cuadrado por mu, ¿cierto? Entonces, teniendo esto, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a despejar la masa de agua. ¿Para qué? Para saber cuánta masa va a tener, cuánta masa va a existir de agua, para que en cierto n se me produzca ese armónico que yo pueda apreciar perfectamente. Entonces, vamos a proceder a despejar m pequeña. Entonces, pasamos dividiendo el g. Entonces nos quedaría m pequeña igual a 2L Fn n al cuadrado por mu sobre g, y pasamos el m mayúscula restándose el otro lado y nos quedaría esta expresión, ¿ya? Entonces tenemos nuestra masa pequeña, que es la masa de agua, que depende de nuestro valor de n. Es decir, que en n1 va a tener cierta masa. Entonces, cuando tenga cierta masa de agua, se va a producir mi primer modo normal, o nodo, como usted le llama, modo normal de oscilación, no sé cómo lo harán con la profe de Pau. Pero son lo que le dicen lo armónicos, los nodos, cosas así. Entonces, vamos a proceder a evaluar nuestros n. Y vamos a ver hasta cuántos armónicos o cuántos modos de oscilación podemos nosotros notar mientras se vacía el balde. Entonces, vamos a reemplazar los valores y nos quedaría que m es igual a 2 por 2 por 120 sobre un n, 2 al cuadrado, por 0,2. Me va a faltar pizarra. Vamos. F. F. Ya, ahora sí. Entonces tenemos la m chica, la que nos va a decir que es la 2 por el L, que es 2, por la frecuencia, que es 120, sobre n, todo esto al cuadrado. Esto multiplicado por mu, que era 0,2 por 10 a la menos 3, y la sobre g, que son 10, menos m, ¿cierto? Si mal no recuerdo, menos m, sí, y m es 0,2. Entonces aquí nos quedaría solamente evaluar para, no sé, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 y así sucesivamente. Hice este cálculo previamente, así que me da que n, para n igual a 1, me da un valor de m de 4,41
kilogramos. ¿Ya? Nos da que para n igual a 2, nos da un m igual a 0,95 kilogramos. Para n igual a 3, un valor de m igual a 0,31 kilogramos. Y vamos hasta n4, cuando ya se nos va quedando sin agua, que nos da 0,09 kilogramos. Y ya para n igual a 5, tenemos que m me dio menos 0,02 kilogramos. Entonces, ¿hasta cuántos modos normales de vibración de oscilación podemos observar? Podemos observar hasta que nuestro n sea 4, porque ya en n5 no es observable, porque ya se quedó sin agua mi balde, ¿cierto? Por eso viene el menos 0,2 acá, porque claro, pues aquí está representando la masa de agua que va a tener, y claro, pues si le resto la masa, o sea, los menos 0,2 que producía la tensión, obviamente aquí significa que el balde ya no tiene agua, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no es alcanzable si es que nos da un valor negativo. Entonces, el AD nos pide identificar esto y dibujar los nodos encontrados en C, ¿cierto? Oye, Dime. es que ahí en la pregunta dice como que el m inicialmente es 1 y aquí te da 4. Ahí dice m igual 1. El M chico ya entonces solamente va a ser observable desde acá hasta acá, para N2, N3 y N4. Para N1 no va a ser observable porque no tenemos la suficiente cantidad de agua para producir cierta tensión de que N sea 1. ¿Ya? Gracias por la acotación. Ya, gracias. Entonces, descartaríamos el N igual a 1 y el N igual a 5 y nos quedaríamos solamente con los nodos N2, N3 y N4, los cuales se van a proceder a graficar. Una vez ya lo identificamos, vamos a graficar como una cuerda que está unida en ambos extremos. Cuando tenemos n igual a 2, significa que hay un periodo, por decirlo así, un periodo, pero se llama que tienen dos armónicos, ¿ya? Tenemos dos acá, tenemos los dos puntos de fijación, y para n igual a 2, corresponde a esto, ¿ya? Cuando nosotros tenemos el eje de la cuerda va acá, nosotros tenemos dos armónicos que se nos forman, ¿ya? Para n igual a 3 es lo mismo que 3 armónicos, y para n igual a 4 es cuando tenemos 4 armónicos. Entonces las gráficas nos quedarían n igual a 3, los dos puntos fijados, con el mismo largo, siempre con el largo L, correspondiente al que tenemos en el esquema, acá, que es donde se van a poner a vibrar la cuerda. Entonces esto sería, bueno, no soy para nada bueno con el dibujo, pero aquí tenemos los 3 armónicos. Y para n igual a 4, tenemos el mismo largo, pero en este caso tenemos los 4 armónicos, ¿ya? Entonces tenemos aquí 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, con nuestro eje de referencia y siempre de largo L, ¿ya? Para que lo tengan en consideraciones. Los gráficos se ven como el ajo, pero les voy a decir cómo se deberían ver. Esa parte ahí, esos son los gráficos, ¿ya? Entonces ahí ustedes ven que tienen toda la misma amplitud, la longitud de onda, y así, ¿ya? Entonces, ¿quedó alguna duda con respecto a la 1? Todo bien, creo. Perfecto. Ya. ¿No le resultó complicado? Porque estos ejercicios por lo general son los que entran en, no sé si, yo creo que es la forma de decir los ejercicios más peludos, simplemente en vez de que les den valores, todos se los van a dar en términos. ¿Ya?
Algunas veces van a tener que sacar relaciones de otras fórmulas, unir fórmulas, para poder llegar a sus resultados. Pero nada de otro mundo. ¿Cuál crees que es más difícil, la materia de ondas? O sea, que igual va de la mano, pero la materia de ondas o de movimiento armónico. Es que su certamen creo que va a ser mitad fluido, mitad onda. Creo, por lo que me dieron a entender. Y entre movimiento armónico y ondas, según yo, más va a ser más complicado que este tipo de ondas, porque esto realmente es pura fórmula. Y más, bueno, más también, pero tenéis que jugar con la ecuación diferencial de movimiento, que puede que a algunos les cueste Considerando que más, ahora la van a considerar más. sí, considerando que ahora la estén teniendo más en cuenta. Pero no, esta materia no es complicada. Aparte de esta materia, incluso esta ayudantía es onda armónica y con sonido, ya, mezclándole ya parte de intensidad, decibeles, cosas así. Entonces no le están dando tanto énfasis por lo que me estoy dando cuenta. En cambio, la otra le dieron dos ayudantías de énfasis. Sí, pues. Ya, Sí, puro darle nomás. ya. Problema 2. Nos, nos dicen que un tubo de largo L, ¿ya? Que está abierto en un solo extremo. Es cortado en dos trozos de distinto largo, como se muestra en la figura, y si de los trozos resultantes el abierto en ambos extremos tiene una frecuencia fundamental F1 y el cerrado en un extremo y abierto en el otro tiene una frecuencia fundamental F2. ¿Cuál es la frecuencia fundamental del tubo original? Expresada en función de las frecuencias fundamentales F1 y F2. Entonces, nosotros en un principio tenemos un tubo, el cual está abierto en un lado, ¿ya? Aquí está completamente sellado. Entonces, a ustedes, no sé si les pasaron que dependiendo si es que un tubo está abierto en ambos extremos o está abierto en un solo extremo, va a tener distintos tipos de frecuencia y de velocidad de propagación, ¿ya? Entonces, son fórmulas distintas, pero claro, no son muy distintas, ¿ya? Entonces, esto se corta y se queda dos tubos, un tubo donde está de los dos lados abiertos y el otro tubo en el cual está un lado abierto y en el otro cerrado, ¿ya? Se corta aquí, a este lado. Em, tenemos que en donde está abierto en ambos extremos, es decir, en este, va a tener una frecuencia fundamental 1 y en el otro va a tener una frecuencia fundamental F2, ¿ya? Y tenemos que, creo que está mal el dibujo, está al revés, claro. Ah, no, largo 2, largo 1. Ah, no, nos están diciendo que este es de largo 2 y este nos están diciendo que es de largo 1. Para enredarnos, yo cacho. Entonces, nos piden calcular la frecuencia fundamental del tubo original, expresada en función de las frecuencias fundamentales F1, que es esta, y F2, que es esta. Una consulta, Cuéntame. ¿a qué se refiere con frecuencia fundamental? Es la frecuencia cuando tu n es 1. ¿Ya? Es la frecuencia original. Pues algunos le dicen frecuencia nido, frecuencia fundamental, frecuencia original. Pero es la frecuencia, es como la mayor frecuencia que genera tu oscilador. ¿Ya? Ya, acá en Gracia. Eso. Ya, Algo así entonces, como el punto máximo. sí, algo así como eso. Pero la frecuencia fundamental se conoce cuando está es la frecuencia la cual existe para el primer armónico. Es decir, cuando tu n como tal es 1. ¿Ya? Entonces, recordando el tubo original, antes de ser cortado, nos decía que tenía un extremo abierto y otro cerrado. Entonces, de acuerdo a lo que, no sé si les pasaron esta fórmula en clase, pero existe esta relación cuando el tubo es abierto en un lado y el cerrado en el otro, en el cual nos dice que L es igual a la longitud de onda sobre 4, ¿cierto? Pero nuestro L es igual a decir la suma de L1 más la suma de L2, ¿ya? Y también nosotros recordamos que V, o sea, que la velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia
que en este caso correspondería a la frecuencia fundamental, que sería la frecuencia nido, la frecuencia G, la frecuencia sub-0 del oscilador. Vamos a expresarla como F sub 0, ¿ya? Del tubo original. Ya, entonces tenemos esta fórmula, tenemos nuestra función, nuestra relación de la longitud de onda respecto a los largos, y vamos a despejar. Aquí solamente relacionar lo que... Oh, sorry, no están viendo ustedes. Ahí se ve. Ya. Entonces, teniendo estas dos fórmulas, tenemos que relacionar ambas para poder obtener una forma de hallar nuestra frecuencia fundamental del tubo original. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá nosotros? Nosotros vamos a despejar, perdón, me confundí, está acá. Vamos a borrar acá arriba, tengo poco espacio. Vamos a juntar las dos expresiones para llegar a que nuestra frecuencia, frecuencia f sub 0 va a ser igual a v sobre longitud de onda, ¿cierto? Y la longitud de onda también la podíamos expresar como 4 por L1 más L2, ¿cierto? Entonces tenemos que nuestro valor, o sea, nuestra frecuencia fundamental de nuestro tubo original, de nuestro tubo sin cortar, corresponde a V sobre 4 L1 más L2, ¿ya? Entonces tenemos que tener esta ecuación en consideración. Teniendo esta ecuación guardada, vamos a recordar, vamos a trabajar los tubos que nosotros cortamos por separado, ¿ya? Entonces, recordando el tubo 1, que el tubo en el cual era el que tenía la frecuencia original, o sea, la frecuencia fundamental F1, era el que tenía ambos extremos abiertos, ¿cierto? Que nos dice el dibujo que es L2, ¿cierto? Entonces, tenemos que tubo, ambos extremos abiertos. Entonces, vamos a trabajar con este primero. Entonces, la fórmula para nosotros hallar la frecuencia en este tubo era V sobre 2L, ¿ya? ¿Cierto? Entonces sería la frecuencia de nuestro tubo, que sería F1, es igual a V sobre 2L2, ¿ya? Aunque, porque los voy a confundir demasiado, ven la ayudantía, ¿cierto? Ven que el tubo que está abierto en ambos lados dice F1, L2. Cámbienlo y pónganlo L1 para que no se confundan. Vamos a dejarlo así como 1, 1, ¿ya? Para que no piensen que después se cambian, cosas así. Entonces, la frecuencia del tubo que está acá, en este lado de acá, tomando en cuenta que ese L2 es L1, vamos a tener que la frecuencia es igual a V sobre 2L1, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a despejar nuestro L1, que nos va a dar 2F sobre... Oye. dime. No se ve. Oh, sorry. Menos mal me dijiste. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces teníamos que el tubo en ambos extremos abiertos era F1 es igual a V sobre 2L, que en este caso va a ser L1. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a despejar L1 y nos va a quedar que L1 Oye, es igual. sería L2, ¿o no? Que sale ahí Sí, que... claro, pero es lo que le estaba diciendo. Vamos a cambiar el L2 por L1 para no confundirlos, para que no piensen que F2 y, o sea, es que los voy a confundir si es que les digo, no sé, pues F1 de L2 van a pensar que la frecuencia del tubo 1 depende del largo del otro tubo. ¿Así Ya, vale. ¿sí? Ya, entonces todos tienen que tomar esta aclaración, que en vez de L2 vamos a tomar L1, ¿ya? Entonces por eso tomé L1 acá. Entonces, teniendo que
L1, vamos a despejar L1 ya que nos sirve para nuestra función de frecuencia fundamental para el tubo original. Vamos a despejar el L1, el cual nos da V sobre 2F1, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos nuestro L1, pero vamos a tener que hallar nuestro L2, ¿cierto? Entonces, para L2, vamos a dejar nuestra fórmula acá de frecuencia fundamental para el tubo original. Vamos a tener que F2 es igual a V a la velocidad, pero en este caso existe un tubo que está cerrado en un extremo y abierto en el otro. Entonces, para este tipo de tubos, ¿cuál es la fórmula correspondiente a usar? En vez de sobre 2L, ¿sobre qué lo partimos? Ya, para este tipo de casos, en vez de cuando están abiertos en ambos extremos, es sobre 2L, pero cuando está abierto solamente en un extremo y cerrado en el otro, se tiene que utilizar sobre 4L, ¿ya? En este caso va a ser sobre 4L2, tomando en consideración que en vez de este L1 es L2, ¿ya? Entonces, tenemos que F2 es igual a V sobre 4L2 y vamos a despejar lo que es L2, que es lo que nos faltaría. Entonces tenemos que L2 es igual a V sobre 4F2. Teniendo en cuenta lo que vale nuestro L2 y nuestro L1, vamos a despejar en lo que es nuestra frecuencia fundamental para el tubo original. Entonces, nos quedaría que la frecuencia fundamental para el tubo original es V sobre 4 y la suma de L1 con L2, que sería V sobre 2F1 más V sobre 4F2. Vamos a borrar esto ahora para tener más espacio. Y vamos a proceder a despejar esto, que nos va a quedar que la frecuencia fundamental corresponde, ojo que esta es la velocidad de propagación del tubo 1 y esta es la velocidad de propagación del tubo 2. ¿Ya? Entonces nos va a resultar que, perdón, ahí sí. Ahora voy a escribirla de nuevo, acá arriba. V del tubo original corresponde a 4 sobre V sobre 2F1 más V sobre 4F2. Ya. Sí. Ahí está. Ya. Entonces, despejando esto, Oye, dime, al final V era igual o distinta las de abajo. ¿esta? No, es que Sí, esta esta. le había puesto que era 1 y 2, pero es lo que les quería decir ahora. Que ahora se Ah, nos van a ya, cancelar. sorry. ¿Sí? Ahora se nos van a cancelar porque estamos trabajando del mismo tubo y estamos trabajando de la misma frecuencia en el tubo. Entonces, vamos a despejar esto. ¿Y cómo lo vamos a despejar? Vamos nosotros a vamos a simplificar esto y nos va a quedar V sobre 2V sobre F1 más V sobre F2. Se nos van a cancelar nuestras V y nos va a resultar que la frecuencia original va a ser igual a F1 por F2 sobre F1 más 2F2. Esto se llega a esto después de sumar ambas fracciones que estaban en el denominador y pasando los F1, multiplicándolos sucesivamente y pasando el F1 por el F2 de arriba y manteniendo la suma de las frecuencias de cada tubo. ¿Ya? Entonces, nuestra frecuencia original, la frecuencia fundamental del tubo, que depende de la frecuencia, de las nuevas frecuencias generadas por lo que son los tubos cortados, en este caso,
correspondería que nuestra frecuencia original es igual a la multiplicación de estas frecuencias sobre la suma de la frecuencia fundamental del tubo abierto más 2 veces la frecuencia fundamental del tubo cerrado. ¿Ya? De este ejercicio, quiero que les quede claro que para cuando tenemos tubos abiertos, en ambos extremos, nosotros tenemos que nuestra frecuencia es igual a V sobre 2L, y en el caso de los tubos cerrados en un extremo y abierto en el otro, tenemos que nuestra frecuencia es igual a V sobre 4L. Cuando también en este caso tenemos que la relación es L igual a longitud de onda sobre 4, y en este caso la relación es L a longitud de onda sobre 2, ¿ya? Para que tengan esa fórmula en consideración. Perdón, que no se ve eso. La relación que habíamos establecido en un principio, que L es igual a lambda sobre 4. Esto de los tubos, si es que son 3 preguntas de desarrollo, dudo que le entren mucho, porque a lo más pusieron un ejercicio en toda la ayudantía. Así que, pero no está de más que sepan ese tipo de diferencia entre los tubos abiertos en ambos extremos y los tubos abiertos por un extremo. Oye, Dime. una consulta. ¿Las pruebas son de desarrollo o de alternativa? Por lo que sé, ahora son de desarrollo. Antes eran de alternativa. Sabes que por lo que nos había comentado la profe Mónica, ¿Mm? iban a ser como alternativas y había que mandar el desarrollo. Genial, pues, le serviría más fácil todavía. O sea, va a ser como lo hacían antes, pero yo creo que ahora, en vez de que sea opcional el desarrollo, se lo van a poner obligatorio. Es que como no es ella la coordinadora, por eso pensé que tú sabías. No, o sea, es que, mira, todos los ejercicios que hemos puesto aquí en la ayudantía son ejercicios de certámenes de San Joaquín, ¿ya? Entonces, ¿para qué les pusimos esto? Porque, claro, se estaban coordinando con San Joaquín, entonces nosotros esperábamos de que los certámenes sean como en San Joaquín. La profe no me ha dicho nada, le voy a preguntar de todas maneras, ¿cuándo tienen su certamen? No cacho más o menos. Al menos la próxima semana les puedo traer la noticia de que van a hacer los certámenes antes de que tengan el certamen. Sí, es como a fines de octubre. Ya, entonces hay tiempo todavía. Entonces la próxima, le voy a preguntar hoy día a la profe de si va a ser de desarrollo, alternativas, cosas así. Y se lo digo en la próxima ayudantía, o si no, se lo mando a decir con alguno de sus compañeros. Ya, Ya, bueno, gracias. eso, nada. Ya, ahora vamos a seguir con el ejercicio número 3 y último. Alguien en el chat escribió. Em, el problema 3 nos dice que una onda sonora cuya longitud de onda es 40 centímetros se propaga a lo largo de un tubo de 1,2 metros de largo, orientado paralelamente al eje X. La velocidad del sonido al interior del tubo es 330 metros sobre segundo y la densidad del aire es 1,3 kilogramos sobre metro cúbico. La onda se propaga hacia la derecha y su nivel de intensidad es de 90 decibeles. Calcule la intensidad y la amplitud de presión de la onda. ¿Ya? Entonces, para, para este tipo de ejercicios se puede resolver de dos formas, tanto de la forma sinusoidal como de la forma cosenoidal. O sea, no, si mal no recuerdo. Se dice cosenoidal y senoidal. Pero para la A,
hay una sola forma de hacerlo, así que vamos a hacerlo de esa forma. ¿Se acuerdan de la fórmula de intensidad? ¿Alguien? De intensidad de sonido, ¿no? En la cual nosotros tenemos nuestro beta, que le dicen, es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad dependiendo del beta, y nuestra I sub 0, que es la intensidad fundamental, ¿cierto? Chuta, ahí. ¿Tenían conocimiento de esta fórmula? ¿No? Yo al ¿No? menos no. Sí. ¿Sí? ¿Alguno? Ya. En esta fórmula, esto se refiere a la de cantidad de decibeles, ¿ya? Esto es la intensidad requerida para generar esos decibeles, y este I sub 0 siempre es un valor, es como una constante, por decirlo así, la cual equivale a, I sub 0 es 10 a la menos 12, ¿ya? Esto siempre tienen que tenerlo en consideración, y esto está W sobre M cuadrado, ¿ya? Esto es lo que tienen que saber sí o sí, ¿ya? Que ese I sub 0 vale 10 a la menos 12. Entonces, ¿qué nos están pidiendo calcular? La intensidad. Entonces nos están pidiendo calcular este valor de acá. Aquí simplemente tenemos que llegar y reemplazar. Entonces, ¿cómo reemplazamos? Reemplazamos los 90 decibeles igual a 10 por logaritmo de un I que nosotros queremos buscar sobre el 10 a la menos 12, ¿cierto? Y esto nos va a dar 9 es igual al logaritmo de I sobre 10 a la menos 12. Y esto con calculadora me da I 10 a la menos 3. Estos cálculos de intensidad no son un problema si es que si es que te sabes la ecuación del sonido. En la segunda línea, un 9 eso. O... Sí, esto no es. El 90 sobre 10. Ah, la segunda, sí, claro, 90 y... Sí, claro, perdón. Sí, hermano, sí, sí, sí. Ya. Teniendo la intensidad, nos están pidiendo calcular... ¿qué nos están pidiendo calcular? La amplitud de presión de la onda. Ya. En donde hay otra fórmula más, la cual es que intensidad es igual a P, hacerlo como P, para que nos parezca densidad, P cuadrado máximo, que esto es amplitud de onda de presión del sonido sobre 2 veces densidad del aire por la velocidad de propagación del sonido. Ya, esta es otra fórmula que tienen que saberse. Entonces, teniendo estos datos, vamos a despejar nuestra amplitud de onda de presión del sonido, ¿Podéis repetir lo que significa acá? intensidad, y esa intensidad, ese Pmax que aparece ahí, es la amplitud de onda de presión del sonido, ese ρ es densidad del aire, y el V es velocidad de propagación del sonido. Gracias. De nada. Entonces, teniendo esto, vamos a despejar nosotros nuestra amplitud de onda de presión del sonido, la cual es Pmax. Pmax es igual a la raíz de 2i rho v, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todos estos valores. Nosotros nos dan la densidad del aire, nos dan la velocidad del sonido, y también habíamos calculado previamente la intensidad. Entonces, vamos a calcular esto. Tenemos que el Pmax es igual a la raíz de 2 por
10 a la menos 3 W sobre metro cuadrado por 1,3 kilogramos sobre metro cúbico. Continuando, sería por 330 metros sobre segundo. Y esto nos da un valor de 0,926 pascales, ¿ya? Porque se refiere a la amplitud de la presión del que genera el sonido. Esa fórmula que le había dicho anterior, por ejemplo, en los cursos anteriores, no la veían, ¿ya? Veían solamente la de los decibeles igual a 10 por logaritmo de intensidad sobre intensidad base, ¿ya? Esta fórmula es nueva y puede que se la pregunten. Sí, yo creo que sí, así que apréndensela. Porque por algo la están colocando. Entonces con esto hallaríamos lo que es nuestra amplitud de presión de la onda. Y luego de hallar nuestra intensidad y nuestra amplitud de presión de la onda, tenemos que determinar la ecuación de la onda de presión descrita, ¿ya? Entonces nos están viendo la onda de presión que se genera con esta onda sonora. Entonces, aquí es lo que les decía, que existen dos tipos de métodos, ¿ya? Está el método cosenoidal y el método sinoidal. Aquí es harta cosita, así que les voy a poner la pauta. Pum. Ya. Vamos a ver. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Ya. Y creo que ya vamos toda a la par. Entonces, para el método 1, vamos a utilizar lo que es el método cosenoidal, ¿ya? Entonces, nosotros de la ayudantía anterior y de las clases teníamos esta fórmula que era W es igual, la rapidez angular igual a W, o sea, 2pi por F, ¿cierto? Y tenemos que también que la frecuencia se obtiene de la velocidad de propagación de la onda y de su longitud de onda, como tal. Entonces, teniendo la velocidad de propagación y la longitud de onda, podemos calcular nuestra frecuencia. Y con esto ya obtenemos nuestro W. Todo esto gracias a los datos que se nos dio del enunciado, ¿ya? Luego teníamos que calcular el K, que el K también sabíamos cómo calcularlo, ¿cierto? Que era 2pi sobre longitud de onda. Entonces con esto nos da que el K equivale a 5pi radian sobre metro. Y nos están pidiendo expresar la ecuación de presión de la onda, ¿cierto? Aquí hay un error en la pauta, para que lo tengan en consideración. Aquí estamos trabajándolo como cosenoidal, ¿ya? Entonces en vez de aquí que hay un seno, simplemente es un coseno. ¿Por qué no hay ángulo de fase? Porque no nos están diciendo el inicio ni nada de partida de nuestra onda, simplemente es una onda sonora común y corriente. Si es que nos dijeran, que, pues, no sé, pues que en cierto instante donde se propaga la onda sonora, ahí tendríamos que trabajar con el que más se nos acomode, tanto el senoidal como el cosenoidal. La única diferencia es que ustedes en un lado van a estar trabajando con coseno y en el otro van a estar trabajando con seno. En vez de esto que sea seno, es coseno, para que lo tengan, y es que no lo puedo borrar porque me lo mandaron en PDF. Entonces, ¿cómo planteamos nuestra ecuación de presión de onda? Como P de x de t, el cual es igual a, en el caso anterior era la amplitud, pero en este caso era el P max que nosotros habíamos calculado previamente, ¿ya? Entonces sería 0,926 pascales por coseno de la forma cosenoidal, Wt menos Kx, ¿cierto? Entonces, simplemente como ya habíamos calculado el W, se reemplaza, y como ya habíamos calculado el K, se reemplaza y va a ser una función que va a depender de x y de t. Y de la forma senoidal es exactamente el mismo paso, el mismo procedimiento, pero en vez de un coseno vamos a colocar un seno. Y recuerden que si es que no les dicen nada respecto a la posición inicial de nuestra onda o algo por el estilo, pueden utilizar con facilidad cualquiera de las dos formas, ¿ya?
de las dos formas para describir esta onda. Y el AC, después de haber nosotros hallado nuestra ecuación que define la onda de presión, nos piden, nos dicen, suponga que la onda mencionada se va a reflejar en el extremo derecho del tubo experimentando un desfase de medio ciclo entre la ecuación de la onda estacionaria que se produce en el interior del tubo. Ya. Entonces, tenemos que saber esta relación en la cual nos dice que se tiene que la onda de presión y la onda de posición se relacionan de la siguiente forma. Tenemos que la onda de presión es igual a menos B por la derivada de la función de la onda de posición derivada respecto a X, ¿cierto? Y ahora sí. Ya. Entonces, volviendo con el método 1, que era la forma del coseno cosenoidal, que aquí se habían equivocado, por lo tanto aquí se corrige, en la cual tenemos que P de xt es Pmax por el coseno de Wt menos kx, y eso pasamos el b y el x lo pasamos hacia el otro lado para que nos quede un diferencial en ambos lados, ¿ya? Cuando teniendo nuestro diferencial en ambos lados, se procede a integrar, ¿ya? Una vez integrados, vamos a tener que nuestra función posición, o sea, onda de la posición, va a ser igual a nuestra siguiente expresión, la cual se integró lo que es el coseno de Wt menos kx respecto a x, y nos va a quedar como seno de Wt menos kx, y obviamente pasa el k hacia afuera. Luego, la constante, que es, perdón, la amplitud correspondiente a Px, o sea, P de max y K sobre KB, correspondería a la nueva amplitud de lo que es nuestra función, nuestra onda de posición, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos faltaría en este caso? Nosotros tenemos K, nosotros tenemos P, nos faltaría solamente un valor. Y en este caso el valor es B, que es el coeficiente volumétrico. Y en este caso es una forma de calcular ese B. Y ese B se calcula de la siguiente manera, en la cual la velocidad de propagación es igual a la raíz de B sobre la densidad del aire, ¿ya? Entonces la densidad del aire, que es donde se va a propagar esta onda sonora. Entonces, podemos calcular nuestro B. Y nuestro B nos va a dar como resultado 141,570 pascales, ¿ya? Que es el resultado de multiplicar la densidad del aire por la velocidad de propagación al cuadrado. Entonces, nuestra amplitud, luego de haber conocido nuestro B, vamos a despejar, que era nuestro Pmax, que lo habíamos calculado arriba, que era 0,926 pascales. Todo eso sobre K, que lo habíamos calculado también arriba, que es 5 pi radian sobre metro, y sobre el B, que es el coeficiente volumétrico que lo habíamos calculado arriba. Y esto nos da un valor de 4,16 por 10 a la menos 7 metros. ¿Ya? Esto correspondiente a la amplitud. Y aquí estamos trabajando con nuestra onda en la ecuación de posición de la onda. Entonces, para el método 1, que será con el coseno, nos da que la ecuación de la posición de la onda nos quedaría de la siguiente manera. Menos la amplitud, que la calculamos acá arriba, por seno de Wt menos kx. ¿Recuerdan por qué era seno? Porque nosotros habíamos integrado el coseno acá arriba, ¿ya? Para que tengan en consideración eso. Aquí seguimos trabajando con de las maneras cosenoidal. En un principio empezamos con que la onda de presión del sonido era con coseno. Entonces, luego de tener esta onda nos dice que se experimenta una onda reflejada, ¿ya? Entonces, esta onda nueva que nosotros generamos, que era la ecuación posición de la onda, tiene cierta onda que se refleja, ¿cierto? Y que tiene un desfase de pi radian. Entonces, tenemos que nuestra onda reflejada, claro, va a ser la misma onda, pero va a ser en sentido opuesto. Por lo tanto, va a ser el más kx. Entonces, y nos dice que está con un desfase de pi radianes, por lo tanto, eso nos ayuda
a sacar nuestro signo negativo. Entonces la onda reflejada quedaría de la siguiente manera. Quedaría la amplitud por el seno de WT, pero en este caso la onda está viajando en el sentido. ¿Hacia qué sentido? Recordando lo que le habíamos visto en las ayudantías anteriores, la onda, esta ecuación de acá, está viajando hacia la derecha, hacia la izquierda. Ya, entonces, Derecha. sí, claro. Entonces, si aquí tenemos más, estaría viajando hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, tenemos que nosotros después hallar la ecuación la ecuación estacionaria de la onda, porque aquí tenemos una onda, claro, una onda incidente y una onda reflejada, por lo tanto aquí tenemos una onda estacionaria. Entonces, ¿cómo calculamos nuestra onda estacionaria? Simplemente con la suma de estas dos, ¿sí? Y aquí, si no me equivoco, hay un error que lo voy a aclarar. Dame un segundito. Que yo también se me olvidan las relaciones de trigonométrica. Entonces, que tenemos que cuando subamos seno de perdón, claro, seno de x más y, que en este caso es, ay, ¿dónde se fue el mouse? Seno de x, imaginando que WT es x y kx es y, más, o sea, perdón, menos seno de x menos y, eso es igual a 2 seno de i, que en este caso de acá sería seno de kx coseno de WT. Así que para que anoten eso en la hojita que donde estén escribiendo, que en vez de 2a seno de WT es seno de kx coseno de WT. Esto es propiedades trigonométricas, es cuando le sumas un seno de WT más kx menos seno de WT menos kx, ¿ya? Esto es una propiedad, ¿ya? Que donde dice que 2 senos de y coseno de x igual a seno de k, o sea, de x más y menos seno de x menos y, ¿ya? Entonces esa era la aclaración. Entonces, teniendo finalmente nuestra onda estacionaria que corresponde a esta, que sería 2a seno de kx coseno de WT, procedemos a despejar, donde a correspondía al Pmax sobre kb, y seno lo reemplazamos por kx y WT, que esto está al revés, que estaba mala la pauta, para que lo tengan en consideración. Entonces, nuestra nueva ecuación de la onda estacionaria, producida por la onda incidente con la onda reflejada, finalmente quedaría expresada de esta forma, de la manera del primer método, si nosotros seguimos el primer método, que es el método cosenoidal. Una consulta. Dime. ¿Dónde aparece el pi, o sea, el desfase de pi radianes? El desfase de pi se nos va cuando nosotros lo sacamos de la función seno. Porque simplemente la onda reflejada era la misma onda, con la misma amplitud, pero sin embargo en sentido contrario, ¿cierto? Sí, sí. Ya, entonces aquí nosotros dimos vuelta, claro, dimos vuelta a eso, pero aquí nosotros le sacamos el menos, que el menos era expresado en el menos pi. ¿Sí? ¿Se Ya, ya, entiende? ya. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, genial. Vale, gracias. Y el método 2 es exactamente el mismo procedimiento que nosotros realizamos acá arriba, pero la única diferencia es que nosotros vamos, en vez de estar trabajando en un principio con un seno, o sea, con un coseno, vamos a estar trabajando con un seno, ¿ya? Entonces, haciendo los mismos pasos que hicimos anteriormente, vamos a obtener nuestra ecuación posición desde una función senoidal, la cual nos da que la función de posición de la onda es igual a Pmax sobre kb coseno de WT menos kx, donde la amplitud nueva va a ser la misma anterior, que es Pmax sobre kb, y nos quedaría de esta manera. Y haciendo el desfase, nos quedaría el mismo proceso anterior, donde tenemos la onda reflejada, le aplicamos el desfase, subamos las dos ondas, y el mismo error del anterior, que estaba en la pauta, que ahora tenemos seno, seno, ¿ya? La suma de dos cosenos, entonces sería seno de kx y seno de WT, ¿ya? Entonces, en ambos casos se realiza el mismo procedimiento, pero la única diferencia es con qué estáis trabajando. Si estáis trabajando con seno, si estáis trabajando con coseno. Ahí depende de con qué te manejes mejor.
o el que te acomoda más. A menos de que, claro, pues te digan, no sé, pues, la función es tanto con cierto ángulo de fase, pues. Entonces ahí, si queréis sacar el ángulo de fase, puede que se te convenga trabajar, no sé, pues tanto con seno, tanto con coseno. Ahí tú tienes que ver cuál es la forma más conveniente que se te hace a ti trabajar. Pero como en este caso no nos dicen, por eso establecen los dos métodos a utilizar, pues, claro, tanto con el seno como el coseno. Y el LADE nos dice que considerando la onda estacionaria que habíamos calculado anterior, que eran la suma de la onda incidente con la onda reflejada, nos están pidiendo calcular el nivel de intensidad del sonido en un punto situado a 30 centímetros del extremo izquierdo del tubo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la D? Acá está. Entonces, esta fórmula también se la tienen que saber, ¿ya? En la cual tenemos que la intensidad es igual a un medio de V, ¿ya? Por doble por el K y de nuestra amplitud de la onda de la onda que nosotros estamos trabajando, que en este caso nos están pidiendo considerar la onda estacionaria. Entonces, nosotros habíamos calculado el V, que era el coeficiente volumétrico antes, que nos daba 141,570 pascales. También habíamos calculado el W, que era 1650 pi radian sobre segundo. Y también habíamos calculado nuestro K, que era 5 pi radian sobre metro. Y la amplitud de la onda estacionaria. Entonces tenemos que recordar que nos había dado este valor. Y ojo, que tanto para el senoidal como para el cosenoidal, ¿dónde está? Aquí, nos da exactamente el mismo valor de amplitud, simplemente varía lo que es las funciones senoidales y cosenoidales. ¿Ya? Entonces, teniendo estos valores, nosotros podemos calcular la intensidad correspondiente a nuestra onda. ¿Ya? Entonces, reemplazando nuestra intensidad calculada para esta onda estacionaria, vamos a tener que nuestra cantidad de decibeles va a ser, recordando la primera fórmula que vimos en este problema, que era la de decibeles igual a 10 decibeles por el logaritmo de la intensidad para esa cantidad de decibeles sobre la intensidad base, que es 10 a la menos 12, y nos daría un valor de 96 decibeles. Pero ojo, ¿por qué nosotros llegamos y calculamos que, no sé, po, que se podía, que no, esos 30 centímetros, por qué no me influyeron? Porque claro, pues porque nosotros estamos viendo la energía dentro del tubo. O sea, simplemente nosotros estamos viendo la intensidad que está adentro del tubo. Ojo que el tubo decía que era 40 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, claro, pues si este hubiera estado fuera del tubo, hubiera perdido, no sé, pues, cierta cantidad de energía, que lo más probable es que lo veamos en la siguiente ayudantía. Y claro, pues aquí nos están explicando que nos están pidiendo la intensidad del sonido a un punto que está situado a 30 centímetros del lado izquierdo del tubo. Pues claro, pues el tubo como mide 40 centímetros sigue estando dentro del tubo, por lo tanto no hay energía que se pierda, entonces se puede ocupar perfectamente la fórmula que está establecida acá. Acá, si es que ustedes tuvieran una pérdida de energía, hay que agregarle un término al cual se los vamos a mencionar en la siguiente ayudantía. El tema de que recordar estas fórmulas para el tema de sonido, tanto esta, como la que les dije acá arriba, que era esta de acá, es fundamental porque es la única forma de poder hacer estos problemas de sonido, cuando nos piden intensidad, nos piden decibeles, en estos tipos de ejercicios. Pero más allá de eso, esto del método 1, método 2, no se compliquen. Trabajenlo como la mejor forma que a ustedes les parezca. Por ejemplo, aquí hubiéramos solamente trabajado con la función cosenoidal o como la función senoidal. Se ve largo el ejercicio porque, claro, se explicaron los dos métodos, pero no es complicado. Recordar esta relación, la forma en cómo se relaciona la onda de presión con una onda de posición, también es fundamental recordar esta relación de acá, anotarla en algún lado donde pueda. Y eso más que nada respecto a este ejercicio. Si quedaron alguna duda, me las dicen, por favor. Pero dime, ¿Las ayudantías dónde las suben? las grabaciones. La ayudantía, es que la profe, mira, la profe debería darnos acceso para poder modificar aula.
La profe nos metió aula y no nos dio acceso. No sabe por qué no tenemos acceso ni nada, pero estamos subiendo la ayudantía a YouTube. Y en aula la profe puso un link hacia la lista de reproducción. Yo estoy subiendo los videos a YouTube al tiro después terminando la ayudantía a la lista de reproducción. Las ayudantías, las profes se las debería subir, pero ya todas las tienen esta cosa así. Y las pautas, no sé si las profes se las está subiendo, pero claro, aquí le estoy mostrando bien lentito la pauta completa para que pausen el video al final y ustedes puedan ver la pauta completa del ejercicio. ¿Ya? Y Ya. eso más que nada. Muchas gracias, que no lo había visto. Que estén bien. Y esto sería la ayudantía de hoy día. Así que nos estaríamos viendo el otro viernes. O sea, viendo, no, escuchando claramente. Y nada, pues les tengo la noticia sobre cómo va a ser el certamen. Pues, si va a ser solo alternativa, si va a ser desarrollo, o va a ser alternativa exigiendo desarrollo o algo por el estilo. Porque en ocasiones anteriores, claro, pues eran de alternativa y tenían 2 preguntas de desarrollo, excepto el último certamen, en las cuales eran solo alternativas. Pero el desarrollo no lo pedía, no era obligatorio, aunque claro, pues los profes te metían el miedo de que si no veían el desarrollo en la pregunta te iban a descontar o te la iban a considerar mala como en 120, que te la objetan. En 130 no pasaba eso, lo más probable es que en 130 ahora pase eso de 120, pues que te pidan sí o sí el desarrollo si no te las pueden objetar, para que de todas maneras sepan cómo hacer todos los ejercicios, para que estén preparados para el certamen. Y eso, que estén súper bien y que les vaya súper y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao, que estés Igual, bien. Fabi, que estés bien, Chao, Chao, cuídate. gracias. igual, cuídense que estén Chao, súper. gracias. Chao, chao.